Prepárense para una historia que los hará cuestionar cada decisión. Suscríbanse a nuestro canal y denle me gusta a este video si creen en el destino o en el arrepentimiento. El magnate de las finanzas pensó que la había dejado atrás, hasta que la vio sosteniendo a un niño pequeño con sus mismos ojos. Alfonso Navarro aún podía recordar cada detalle del día en que decidió alejarse de Elena. El recuerdo nunca lo había abandonado realmente, sin importar cuántas veces se dijo a sí mismo que había sido lo correcto. Recordaba cómo la luz de la tarde se inclinaba sobre su pequeño apartamento en el barrio de Triana, en Sevilla, convirtiendo las cortinas descoloridas en paneles de oro polvoriento. Él, de pie con un traje que costaba más que el alquiler mensual de ella, sentía que estaba haciendo algo necesario, algo casi noble en su dureza. Se decía a sí mismo que ella nunca lo había amado por quien era, solo por lo que él podía ofrecerle. Secate convenció de que cada regalo, cada momento compartido, había sido parte de una transacción que él nunca había acordado. Cuando pronunció las palabras, cuando le dijo que no obtendría nada más de él, ni el dinero, ni los regalos, ni siquiera un cortés adiós, ella no lloró. Solo lo miró con esa mirada tranquila y serena que siempre lo había desestabilizado mucho más que cualquier acusación. Incluso entonces, se dio cuenta de que una parte de él había estado esperando que ella suplicara, porque si lo hacía, él podría sentirse justificado en su ira. Pero no lo hizo. Simplemente levantó la barbilla y preguntó con una voz que no temblaba si estaba seguro. Recordaba la tranquila y definitiva pregunta de ella. Cómo aterrizó en el espacio entre ellos, como el cierre de una puerta que nunca volvería a abrirse. Él había asentido porque creía que era la única forma de protegerse. Había pasado demasiados años creyendo que el amor era una debilidad que no podía permitirse. Cuando se fue, no miró hacia atrás. Llegó hasta el ascensor antes de que algo frío se instalara en su pecho. Pero incluso entonces, lo ignoró. Cuando llegó a la calle, ya había comenzado a ensayar la versión de la historia que se contaría a sí mismo más tarde, que ella lo había utilizado, que no tenía motivos para sentirse culpable. Secate se contó esa historia tantas veces que, finalmente, casi se la creyó. No pensó en lo pequeña que se veía ella sentada al borde de su sofá, ni en lo cuidadosamente que había doblado las manos en su regazo para que él no las viera temblar. Enterró esas imágenes bajo reuniones y adquisiciones, bajo titulares que elogiaban su disciplina y concentración. Si alguien preguntaba por ella, simplemente decía que se habían separado porque no funcionó. Nadie insistió. Pero a altas horas de la noche, cuando el mundo estaba en silencio y no había nada que lo distrajera, a veces se encontraba pensando en la forma en que ella lo había mirado mientras él salía por la puerta. No con ira, ni siquiera con decepción. Solo una tristeza cansada e inquebrantable que parecía resonar mucho después de que él se había ido. Y en esos momentos, cuando yacía despierto en la oscuridad, se preguntaba si se había alejado de lo único en su vida que había sido real. Deja tu comentario. ¿Crees que Alfonso hizo lo correcto al irse o se estaba engañando a sí mismo? En los 3 años siguientes, Alfonso construyó una vida tan estructurada que ningún sentimiento impredecible podía romperla. Duplicó el tamaño de sus propiedades, lanzó 2 nuevas empresas y compró un ático con vistas al río Guadalquivir, donde las luces de la ciudad brillaban toda la noche. Viajaba constantemente, nunca pasaba más de unas pocas semanas en un lugar, porque el movimiento se sentía más seguro que la quietud. Si se quedaba quieto demasiado tiempo, corría el riesgo de recordar la mirada en los ojos de Elena cuando la dejó sin nada.
Aprendió a ocupar cada momento con algo productivo, una reunión, o una negociación, o una cena cuidadosamente orquestada con inversores. Cuando estaba solo en una habitación de hotel, abría su portátil y revisaba informes de ganancias hasta que su visión se emborronaba. Cualquier cosa para mantener a raya el recuerdo. Al principio, esperaba que ella llamara. Pensó que habría mensajes, quizás algún intento de reclamar lo que él le había quitado, o al menos de preguntar por qué. Pero las semanas pasaron en silencio, y su ausencia se hizo más pesada que cualquier acusación. Ese silencio fue lo único para lo que nunca se había preparado. Habría sabido cómo responder a la ira, incluso a las súplicas, pero ella simplemente había desaparecido de su vida, y de alguna manera retorcida. Eso lo enfureció, más que si hubiera luchado. Se convenció de que eso demostraba que tenía razón, que a ella nunca le había importado. Cuando se enteró por conocidos comunes de que ella se había mudado a un barrio más pequeño, al otro lado de la ciudad, Ted se dijo a sí mismo que no le importaba a dónde fuera. Se te dijo a sí mismo que no importaba. Pero algunas noches, cuando su reflejo en la oscura ventana parecía más viejo de lo que recordaba, se sorprendía preguntándose si ella estaba bien, si tenía a alguien que la ayudara, si alguna vez pensaba en él. Se quedaba allí, con las manos en los bolsillos, observando la ciudad de abajo y sintiendo un dolor hueco que nunca admitía en voz alta. En las reuniones, era el mismo hombre de siempre, agudo, concentrado, inflexible. Nadie vio nunca la parte de él que yacía despierta a las 3 de la mañana, reproduciendo esa conversación final, palabra por palabra. La gente a menudo le decía lo envidiable que era su vida, el poder, la influencia, la facilidad con la que podía tener lo que quisiera. Lo decían como si fuera obvio que tenía una vida plena. Él nunca los corrigió. Los dejó creer que no tenía remordimientos. Casi se convenció a sí mismo de que era verdad. Pero en las horas tranquilas antes del amanecer, sabía que cada éxito que añadía a su imperio era solo otra capa sobre algo roto. Se preguntó cuánto tiempo podría fingir que no lo sentía. Se preguntó si algún día podría finalmente dejar ir la pregunta que nunca se había atrevido a hacer. Y si se había equivocado. La mañana en que todo comenzó a cambiar, empezó como cualquier otra. Alfonso se dirigía a una reunión de la Junta en el centro de Sevilla, revisando proyecciones en su tableta mientras su chofer se abría paso entre el tráfico. Apenas había dormido la noche anterior, pero se decía a sí mismo que funcionaba mejor solo con disciplina, que el descanso era una indulgencia para las personas que no podían seguir moviéndose. El coche aminoró la velocidad cerca de una pequeña cafetería que apenas notaba la mayoría de los días, un local en la esquina, con marcos de ventanas agrietados y toldos descoloridos. No había planeado detenerse, pero algo le hizo levantar la vista de su pantalla. Tal vez fue el instinto o la costumbre, o tal vez fue la misma parte de él que nunca soltó el pasado, por mucho que lo intentara. Le dijo al chofer que se detuviera y esperara. Al pisar la acera, el frío aire de la mañana le caló hasta el abrigo, haciéndolo sentir bruscamente, incómodamente despierto. Se quedó allí un momento, tratando de entender por qué sentía el pecho oprimido. Cuando se giró hacia la ventana de la cafetería, la vio. Elena estaba sentada en el banco de afuera con la cabeza ligeramente inclinada, su cabello recogido en un nudo suelto que no ocultaba del todo lo cansada que se veía. Pero no fue solo su presencia lo que le hizo olvidar cómo respirar. A su lado,
estaba sentado un niño pequeño, no más de 3 años, con sus pequeñas manos agarrando el borde del banco mientras balanceaba los pies. El niño levantó la cara al sonido de los pasos de Alfonso, y la fuerza del reconocimiento lo golpeó tan fuerte que se tambaleó. El niño tenía sus ojos, el mismo azul claro, imposible de confundir. El niño inclinó la cabeza con curiosidad, parpadeando hacia él con una expresión que Alfonso había visto en el espejo todos los días de su vida. Por un instante, el mundo se redujo a ese único punto de conexión, como si nada más a su alrededor existiera. Sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas, un frío impacto de certeza que ahogaba toda explicación racional. Elena levantó la vista entonces, como si lo hubiera sentido antes de verlo realmente. Sus ojos se encontraron, y el tiempo hizo algo extraño, plegándose sobre sí mismo, por lo que sintió que estaba de nuevo en ese pequeño apartamento de Triana, hace 3 años, a punto de decir las palabras de las que se arrepentiría el resto de su vida. Pero esta vez no había ira ni acusación en su rostro, solo una cansada cautela y algo más, algo que se parecía demasiado a la resignación. Ella se movió ligeramente, como para proteger al niño con su cuerpo, y Alfonso sintió una hueca vergüenza instalarse bajo su piel. Dio un paso más cerca antes de que pudiera decidir si era prudente. Su voz sonó ronca cuando habló, y odió no poder mantenerla firme. Elena. El nombre le supo desconocido, aunque lo había pensado 1000 veces en la oscuridad. Ella no respondió de inmediato. Solo lo observó con la misma expresión indescifrable. Lo intentó de nuevo, sintiendo las palabras rasparle la garganta. ¿Es mío? Durante un largo momento, ella no respondió. El niño miró de uno a otro, su mirada brillante con una curiosidad que era demasiado joven para ocultar. Finalmente, Elena asintió. Su mano se posó suavemente en la espalda del niño. Sus dedos se curvaron en la tela de su chaqueta. «Se llama Leo», dijo ella. Su voz era baja y tranquila, de una manera que lo empeoraba, porque él sabía que ella había ensayado este momento una y otra vez en su mente. «Es tu hijo». Alfonso tragó saliva, pero no sirvió de nada para despejar la opresión en su garganta. Trató de encontrar algo que decir, alguna pregunta que hiciera que este momento se sintiera menos surrealista, pero todo lo que podía pensar era que se había perdido todo. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, la forma en que debió haber sonreído cuando reconoció a la persona que más amaba. Miró a Leo, a las pequeñas manos y los ojos familiares, y sintió que algo dentro de él también se rompía. Elena se movió de nuevo, ajustando su agarre en el hombro del niño. «No tienes que fingir», dijo, más suave ahora. «No te pedí nada, y no te lo estoy pidiendo ahora». Pero él negó con la cabeza, porque la idea de que ella pensara que podría irse de nuevo le resultaba insoportable. «No estoy fingiendo», logró decir. Miró de nuevo al niño que era suyo, que nunca lo había conocido, y sintió los primeros bordes crudos de un arrepentimiento tan completo que casi le quitó el aliento. «No lo sabía», susurró, aunque sabía que no importaba. No había estado allí para averiguarlo. Elena miró a Leo, alisando su cabello con una ternura que le oprimió el pecho a Alfonso. Ella no dijo otra palabra. No tuvo que hacerlo. Él comprendió en ese momento que nada en su vida había sido realmente sobre el éxito o la ambición o la necesidad de mantener el control. Todo ello, cada decisión que había tomado, lo había llevado a esa acera, mirando la prueba de lo que había perdido.
y ninguna cantidad de disciplina, dinero u orgullo lo sanaría por completo de nuevo. ¿Qué harías tú en el lugar de Alfonso? ¿Intentarías enmendar el pasado o seguirías tu camino? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Alfonso no supo cuánto tiempo estuvo allí parado frente a Elena y Leo, pero fue el tiempo suficiente para que el frío de la mañana le calara hasta los huesos. La gente se movía a su alrededor en la acera, algunos mirando con curiosidad el extraño cuadro de un hombre trajeado mirando a una mujer y un niño con una expresión demasiado cruda para ocultarla. Había enfrentado salas de juntas llenas de adversarios sin inmutarse. Había negociado contratos por millones sin perder la compostura, pero parado frente a ellos ahora, se sentía despojado de cada defensa que había construido. Intentó hablar de nuevo, pero la voz le falló. Así que simplemente señaló el espacio vacío junto a Elena en el banco. Ella dudó, tensando los hombros, como si se estuviera preparando para ser decepcionada de nuevo. Él sintió el peso de ese miedo tácito instalarse pesadamente entre ellos, un registro silencioso de cada elección que había hecho para demostrar que no le importaba. Cuando finalmente asintió, él se sentó lentamente, con cuidado de dejar una distancia respetuosa entre ellos. De cerca, pudo ver lo cansada que se veía, los leves huecos bajo sus ojos y las delicadas líneas que no estaban allí la última vez que la había visto. Pero seguía siendo hermosa, de una manera que hizo que algo se retorciera dolorosamente en su pecho. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Leo se movió inquieto, girándose para esconder la cara contra el brazo de Elena. Ella le alisó el cabello y miró a Alfonso sin cruzar sus ojos. Él no sabía cómo empezar. Cada frase que ensayaba sonaba demasiado formal o demasiado superficial, como si las palabras por sí solas pudieran de alguna manera salvar la distancia de 3 años y todo el daño que había causado. Al final, lo único que pudo decir fue la verdad, tan descarnada como se sentía al pronunciarla. No sabía que existía, dijo en voz baja. Si lo hubiera sabido. Se detuvo porque no estaba seguro de lo que habría hecho. Quería creer que habría regresado, que no habría dejado que el orgullo decidiera todo, pero no podía estar seguro. Esa incertidumbre se sentía como una vergüenza propia. Los ojos de Elena se levantaron para encontrarse con los suyos, y por primera vez vio algo parpadear allí. Un frágil eco de la mujer que solía creer que él podía ser más de lo que era. Pero su voz era tranquila cuando respondió. Sé que no lo sabías, pero tampoco preguntaste. Volvió a mirar a Leo, sus dedos trazando un pequeño círculo en el hombro del niño. Dejaste muy claro que no querías nada de mí. Él hizo una mueca, porque era cierto. Él había construido ese muro entre ellos, ladrillo a ladrillo, convencido de que se estaba protegiendo a sí mismo. Todo lo que realmente había hecho fue proteger su miedo. El miedo a ser necesitado, a fallar a alguien que dependía de él, a no ser suficiente. Leo se movió de nuevo, asomándose a él con ojos azules solemnes que hicieron que Alfonso se sintiera visto tal como era. No un éxito, no una figura de poder, solo un hombre que había huido de lo único que podría haber hecho su vida real. Se obligó a mantener esa mirada, aunque le pareció lo más difícil que había hecho nunca. Se volvió hacia Elena y descubrió que sus manos temblaban ligeramente en su regazo. Las juntó para que ella no las viera. No estoy aquí para exigir nada, dijo finalmente. Solo me gustaría conocerlo, si me lo permites. El silencio que siguió se sintió más largo que cualquier negociación de junta que hubiera soportado. Los ojos de Elena escudriñaron su rostro, como si buscara la primera señal
de que volvería a romper su palabra. Él no la culpó. Le había dado todas las razones para dudar de él. Pero finalmente volvió a mirar a Leo y le alisó el cabello de nuevo. Sus hombros se relajaron un poco, y cuando habló, su voz era baja pero firme. «No sé cómo será eso», dijo. «No puedo prometer nada». «Lo entiendo», susurró, porque lo hacía. No merecía promesas. No merecía su confianza. Pero tal vez, si tenía cuidado, si se presentaba todos los días y demostraba que podía ser más que el hombre que había sido, podría ganarse el más pequeño lugar en la vida de ese niño. Se quedaron sentados un poco más, los tres en un círculo vacilante e incómodo, mientras el resto de la ciudad seguía adelante como si nada monumental hubiera sucedido. Para cualquier transeúnte, probablemente parecía una familia tomando un café en una fría mañana. Para él, se sintió como el primer momento frágil de algo que algún día podría sanar el espacio vacío que había llevado dentro de sí durante años. Alfonso no supo qué esperar cuando finalmente se puso de pie y preguntó si podía acompañarlos a casa. Tal vez pensó que Elena diría que no, que recogería a Leo en sus brazos y desaparecería de nuevo en la vida tranquila y oculta que había construido sin él. Pero ella lo sorprendió al dudar solo un momento antes de asentir. Su acuerdo se sintió frágil, como si cualquier palabra equivocada pudiera romperlo, y trató el momento como algo precioso, que no se atrevía a manejar mal. Caminaron lentamente por la calle, pasando por tiendas que él nunca había notado, porque nunca había necesitado mirar. El tráfico matutino zumbaba a su alrededor, pero todo lo que podía oír era el pequeño y constante sonido de los pies de Leo mientras se arrastraba junto a su madre, aferrándose a su mano con un pequeño puño. Cada pocos pasos, Leo lo miraba con grandes ojos azules, estudiándolo como si tratara de descifrar qué papel jugaba este extraño en su mundo tranquilo. Alfonso deseó tener derecho a tomar su mano, a levantarlo como había visto hacer a otros padres, pero sabía que aún no se lo había ganado. Así que mantuvo su distancia, igualando su paso sin imponerse. Ocasionalmente le hacía una pregunta a Leo. ¿Cuántos años tenía? En la historia original, se asume que tiene 3. Si le gustaba el parque de la calle. Y aunque el niño nunca respondió, miró a Alfonso con cautelosa curiosidad. Y de alguna manera, eso se sintió como un comienzo. Elena permaneció en silencio durante la mayor parte del paseo, con la postura recta y la barbilla levantada, como si necesitara cada gramo de compostura solo para compartir la acera con él. Una vez, cuando Leo le tiró de la manga para pedir un tentempié, ella se arrodilló para buscar en su bolso, y Alfonso vio la costura deshilachada cerca de la cremallera, el leve desgaste en las rodillas de sus vaqueros. La vista le apretó la garganta con una culpa que no pudo disimular. Pensó en todas las noches que había pasado en hoteles que costaban más por una semana de lo que ella probablemente ganaba en meses. Todo el tiempo que había fingido que ella no existía para no tener que enfrentar lo que había hecho. Cuando llegaron al pequeño edificio de ladrillo donde vivía, ella se detuvo frente a la puerta, girándose para mirarlo. Por un momento, pareció que podría decirle que se fuera después de todo, que era demasiado tarde para que él intentara ser parte de todo esto. Sintió que su pulso golpeaba contra sus costillas mientras esperaba su juicio, pero en cambio, ella posó su mano ligeramente sobre el hombro de Leo y habló sin mirarlo. «No quiero confundirlo», dijo en voz baja. «No sé qué quieres de esto, o de nosotros». Él tragó saliva, deseando poder encontrar palabras que sonaran más seguras de lo que se sentía.
No espero nada de ti, dijo con cuidado. Ni siquiera espero que me perdones, pero sí quiero conocerlo. Y si lo permites, me gustaría ayudar. Ella levantó la mirada para encontrarse con la suya. Y él supo que ella veía lo crudo que estaba, cuánto lo decía en serio. Por primera vez desde que había llegado esa mañana, parte de la tensión en su expresión se suavizó. Ella asintió una vez, casi imperceptiblemente. Veremos, dijo, su voz suave pero firme. Por ahora, puedes llamar. Si realmente tienes la intención de seguir involucrado, él lo entenderá. Él también asintió, porque cualquier cosa más se habría sentido como pedir más de lo que merecía. Se obligó a retroceder, mientras ella se giraba para abrir la puerta. Leo lo miró por encima del hombro una última vez, su pequeña cara seria, de una manera que hizo que el corazón de Alfonso se sintiera demasiado grande para su pecho. Luego desaparecieron en el edificio, y él se quedó solo en la acera, sintiendo que el suelo se había movido bajo sus pies. Se quedó allí mucho tiempo, mucho después de que la puerta se hubiera cerrado, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Se había pasado años diciéndose a sí mismo que era fuerte porque no necesitaba a nadie. Pero mientras estaba de pie frente a ese modesto edificio, se dio cuenta de que nunca se había sentido más débil o más asustado, porque por primera vez en su vida quería algo que no podía controlar. Quería ser digno de un lugar en la vida de ese niño, y sabía que si Elena le daba la más mínima oportunidad, pasaría el resto de sus días demostrando que se lo merecía. No olvides suscribirte para más historias que te toquen el alma y activar la campanita para no perderte nada. La primera vez que Alfonso llamó, tardó casi 1 hora en armarse de valor. Nunca se había sentido tan absurdamente inseguro de sí mismo, ni en ninguna negociación comercial, ni siquiera en los primeros días cuando estaba construyendo su primera empresa de la nada. Su mano se cernió sobre su teléfono hasta que se obligó a marcar el número que Elena le había dado. Cada timbre sonó increíblemente fuerte en su oído. Cuando finalmente descolgó, se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Su voz era cautelosa pero no fría, el tono tranquilo de alguien que había aprendido a esperar muy poco. Le preguntó si estaría bien ver a Leo de nuevo. Ella guardó silencio durante tanto tiempo que él pensó que podría decir que no. Luego, con un pequeño suspiro, le dijo que estarían en el parque cerca de su apartamento, ahora ubicado en el barrio de Triana, alrededor de las 11 de la mañana siguiente. Ella no ofreció más que eso, y él no preguntó. Cuando llegó al día siguiente, los vio antes de que ellos lo vieran a él. Elena estaba sentada en un banco cerca del parque infantil, con el cabello recogido en un nudo suelto. Leo estaba en cuclillas junto a un parche de hierba, completamente absorto en recoger pequeñas piedras y ordenarlas en fila. Alfonso se quedó un momento, estudiando la escena con una punzada de anhelo tan aguda que casi lo desequilibró. Trató de imaginar cómo debió haber sido para Elena pasar 3 años criándolo sola. Cada rodilla raspada y fiebre nocturna. Cada cumpleaños que él no había estado allí para celebrar. Se preguntó si alguna vez había deseado que él apareciera. Si Leo alguna vez había preguntado por qué no tenía un padre. Cuando finalmente levantó la vista y lo vio, no sonrió, pero tampoco desvió la mirada. Levantó la mano en un breve y casi tentativo saludo. Era una invitación, pero una que llevaba el peso de todas las cosas que aún no podía decir. Caminó por la hierba sintiéndose absurdamente formal con su traje, dolorosamente consciente de lo fuera de lugar que debía parecer. Cuando se detuvo frente a ellos, Leo levantó la vista de sus piedras.
Su pequeña cara era curiosa y cautelosa a la vez. Alfonso se agachó para no sobresalir sobre él. «Hola, Leo», dijo en voz baja. «¿Me recuerdas?» Leo no respondió. Solo lo observó con esa mirada solemne y escrutadora que hacía que Alfonso se sintiera transparente. Elena habló suavemente, su voz modulada para que Leo pudiera oír pero no sentirse presionado. «Este es Alfonso», dijo. «Él te conocía cuando eras muy pequeño». El niño la miró, como para comprobar si aprobaba a este extraño. Luego, con los pequeños y decisivos movimientos de un niño que no piensa demasiado, recogió una de las piedras y se la ofreció. Alfonso la tomó con cuidado, sintiendo que algo en su pecho se aflojaba cuando Leo no retiró su mano de inmediato. Fue un gesto tan pequeño, pero se sintió enorme. Durante la siguiente hora, se sentaron juntos en la hierba mientras Leo le mostraba cada pequeña roca que había recogido. Alfonso escuchó las tranquilas observaciones de Elena sobre qué equipo de juegos le gustaba más a Leo, cómo a veces se volvía tímido con otros niños, cómo siempre quería llevarse a casa algo que encontraba afuera. Él sabía que ella le estaba dando estos detalles porque entendía que los necesitaba. También sabía que compartirlos le costaba algo, que ella confiaba en él. Una fracción más que el día anterior. Cuando llegó el momento de irse, Elena se levantó y se sacudió la hierba de los vaqueros. Leo tomó su mano automáticamente. Alfonso también se puso de pie, sintiendo que había 1000 cosas que quería decir. Quería decirle que lo sentía de nuevo. Quería prometer que no les fallaría esta vez. Pero las palabras se sentían demasiado grandes y demasiado inadecuadas a la vez. Así que, en cambio, simplemente dijo: «Gracias por dejarme venir». Sus ojos se encontraron con los suyos, y por primera vez hubo algo parecido a la comprensión allí. «Necesitará tiempo», dijo ella, su voz baja. «Yo también, lo sé», dijo él. «No me voy a ir a ninguna parte». Mientras se alejaban, Leo miró hacia atrás por encima del hombro. Fue solo un momento, pero se sintió como el paso más pequeño y más importante. Cuando desaparecieron en la esquina, Alfonso se quedó en el parque vacío, sintiendo que algo que había pensado que estaba permanentemente roto se había movido. No sanado. Todavía no. Pero ya no estaba más allá de la reparación. Durante las semanas siguientes, Alfonso hizo de las visitas a Leo una parte de su vida, de una manera que se sintió más real que cualquier cosa que hubiera hecho en años. Ajustó su horario para poder pasar unas horas por las tardes, reuniéndose con ellos en el parque o caminando con ellos por el barrio de Triana. Las primeras veces, se sintió como un intruso. Trató de mantenerse al margen, con cuidado de no abrumar a Leo o asumir que tenía derecho a asumir el papel de padre solo porque la biología decía que podía. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, el ritmo de estas visitas comenzó a cambiar. Leo comenzó a saludarlo con un saludo tímido en lugar de esconderse detrás de la pierna de Elena. Comenzó a extenderle una pequeña mano a Alfonso para que la tomara cuando cruzaban la calle, y cada vez que Alfonso sentía ese pequeño peso cálido, algo se asentaba en su pecho que ni siquiera se había dado cuenta de que faltaba. Comenzó a aprender los pequeños hábitos de Leo. Cómo le gustaba recoger hojas y fingir que eran tesoros. Cómo siempre contaba los perros que pasaban en sus paseos. Cómo se quedaba callado y pensativo justo antes de cansarse. Como si estuviera reuniendo el valor para admitir que necesitaba descansar. Alfonso atesoraba cada detalle. Los guardaba en su mente como evidencia preciosa de que esta vez estaba apareciendo, que estaba aprendiendo quién era su hijo en lugar de imaginarlo desde la distancia. Elena observaba estos cambios con una especie de calma cautelosa.
Nunca desanimó a Leo a buscar la mano de Alfonso, pero tampoco lo incitó a hacerlo. Parecía decidida a que cualquier vínculo que creciera entre ellos fuera real, no forzado. Él la respetaba por eso, aunque significara que el progreso era lento. También sabía que era la única forma en que podía ser. Ella necesitaba ver que él era consistente, que esto no era otro gran gesto que abandonaría cuando se volviera inconveniente. Una tarde, se detuvieron en una pequeña cafetería cerca del parque. Elena pidió té, y Leo se sentó en el banco entre ellos con una leche con chocolate que le dejó un ligero bigote sobre el labio. Alfonso se encontró sonriendo ante la vista. Le sorprendió que no hubiera sonreído así, sin guardarse, simplemente feliz, en años. Miró y se dio cuenta de que Elena lo había notado. Sus ojos se encontraron, y por primera vez en lo que pareció toda una vida, no hubo acusación allí. Solo un reconocimiento silencioso de que, a pesar de todo, ambos estaban haciendo lo mejor que podían. Quería decirle cuánto lo sentía, no solo por haberse ido, sino por los años que había pasado convenciéndose a sí mismo de que tenía razón. Pero también sabía que las disculpas, aunque necesarias, nunca serían suficientes. Así que, en cambio, escuchó mientras ella le contaba sobre el preescolar de Leo, sobre cómo le gustaba pintar, y estaba aprendiendo a escribir su nombre. Él asintió e hizo preguntas, agradecido por cada pieza de información que ella estaba dispuesta a compartir. Se dio cuenta de que así era como se veía el amor después de tanto daño. No era repentino ni dramático. Era lento, ordinario, construido momento a momento en los pequeños espacios de la vida diaria. A medida que la luz de la tarde se desvanecía y la cafetería se vaciaba, Leo comenzó a adormecerse, su cabeza apoyada contra el brazo de Elena. Ella se movió para levantarlo en su regazo, alisándole el cabello de la frente. La ternura en su expresión hizo que algo le doliera detrás de las costillas a Alfonso. Se preguntó cuántas noches ella se había sentado exactamente así, firme y sola. Pensó en lo fuerte que había tenido que ser, no porque quisiera, sino porque no había habido otra opción. Antes de irse, se ofreció a acompañarlos a casa. Elena dudó, luego asintió, y él sintió una tranquila oleada de alivio. Caminaron lentamente por la calle, con Leo pesado de sueño sobre su hombro. Cuando llegaron a su edificio, ella se detuvo en los escalones y se giró para mirarlo. Por primera vez, parecía casi insegura. ¿Quieres cargarlo?, preguntó. Su voz era tan suave que casi pensó que lo había imaginado. Él asintió, demasiado abrumado para hablar. Ella pasó a Leo suavemente a sus brazos, y el peso de su hijo contra su pecho fue lo más humillante que había sentido nunca. Leo se movió. Su pequeña mano se enganchó en la tela de la chaqueta de Alfonso. Por un momento, Alfonso cerró los ojos y simplemente se dejó sentirlo. La calidez, la confianza, el imposible alivio de estar finalmente allí. Cuando abrió los ojos, Elena lo estaba mirando. Ella no dijo nada, pero tampoco desvió la mirada. Él pensó que ella entendía, sin necesidad de que él explicara, que esta era la primera vez que se sentía parte de algo. Y mientras cargaba a Leo por los escalones, supo que, sin importar cuánto tiempo le llevara, seguiría regresando hasta que hubiera demostrado que no se iría de nuevo. La mañana en que Elena finalmente lo invitó a entrar, se sintió casi irreal. Era un sábado, gris y húmedo con amenaza de lluvia, y él llegó temprano, porque no podía soportar la idea de llegar tarde ni un minuto. Se quedó fuera de su edificio,
con una pequeña bolsa de libros y un oso de peluche que Leo había señalado en un escaparate la semana anterior. Por un momento dudó en los escalones, sintiendo el peso de todo lo que este pequeño momento representaba. Había pasado años convenciéndose a sí mismo de que no necesitaba a nadie, de que la distancia y la autosuficiencia eran fortalezas. Pero mientras estaba allí con el corazón latiéndole, supo que esta era la cosa más valiente que había hecho nunca. Cuando ella abrió la puerta, se veía cansada de una manera que no tenía nada que ver con la falta de sueño. Pero no hubo vacilación en su voz cuando retrocedió para dejarlo cruzar el umbral. Se sintió como cruzar a una vida diferente, una que aún no entendía, pero de la que quería más que nada ser digno. El apartamento era pequeño y desgastado, con algunos juguetes apilados ordenadamente en cestas a lo largo de la pared y una fila de libros infantiles alineados en un estante bajo. Olía ligeramente a lavanda y a la dulce calidez de algo horneándose, y sintió un dolor que no podía nombrar al imaginar cuántas mañanas debió haber pasado ella allí sola, encontrando formas de hacer que este espacio se sintiera seguro para su hijo. Leo estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, rodeado de lápices de colores. Levantó la vista cuando Alfonso entró en la habitación y esbozó una pequeña y tímida sonrisa que le apretó la garganta a Alfonso. Se agachó y le ofreció el oso. Los ojos de Leo se abrieron al tomarlo. Sus dedos rozaron la mano de Alfonso, con una confianza suave y tentativa que lo hizo sentir humillado hasta los huesos. Elena observó desde el umbral de la cocina. No interrumpió ni comentó, y él le agradeció su silencio, porque necesitaba que este momento encontrara su propia forma. Se sentó en el suelo junto a Leo, mientras el niño le daba vueltas al oso en sus manos, y finalmente lo acurrucó en el hueco de su brazo. Pasaron la siguiente hora con Leo mostrándole cada dibujo, explicando con una voz tranquila y seria lo que significaba cada imagen. Alfonso escuchó como si cada palabra fuera lo más importante que había oído nunca, porque, de una manera que nunca antes habría podido explicar, lo era. Después de un rato, Elena les trajo tazas de té y un plato de muffins calientes. Los tres se sentaron juntos en círculo sobre la alfombra, y a él le sorprendió que esta fuera la primera vez que compartía algo tan ordinario y tan profundo. Recordó cómo solía pensar que la intimidad significaba grandes gestos y regalos caros, pero ahora la veía por lo que realmente era, pequeños y tranquilos rituales que hacían que una vida se sintiera compartida. Leo se apoyó a su lado, adormilado, y Elena posó su mano ligeramente en la espalda de su hijo. Sus dedos se rozaron por un instante, y ninguno de los dos se alejó. No era perdón, todavía no, ni siquiera era confianza, pero era un comienzo, un frágil acuerdo de que tal vez, si él era paciente y constante, y estaba dispuesto a ganarse cada centímetro de progreso, podría haber algo completo al otro lado de todo este arrepentimiento. Mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente las ventanas, miró alrededor de la pequeña habitación y sintió que algo se aflojaba en su pecho. Durante tanto tiempo, había creído que el poder significaba no necesitar a nadie, nunca dejar que vieran dónde tenía miedo. Pero sentado allí en la alfombra con Leo acurrucado contra él, y Elena mirando con sus ojos cautelosos y esperanzados, se dio cuenta de que nunca había conocido la verdadera fuerza hasta que eligió quedarse. Cuando llegó el momento de irse, Leo se removió y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Alfonso, en un abrazo torpe que casi lo desarmó. Lo abrazó tan suavemente como pudo, cerrando los ojos ante el escozor de las lágrimas
que no quería que avergonzaran al niño al derramarlas. Cuando finalmente se puso de pie y le entregó a Leo a Elena, sus ojos se encontraron con los suyos, y por primera vez pensó que vio algo que parecía una posibilidad. Él no preguntó si podía volver de nuevo, porque no quería hacerla sentir presionada. Pero al girarse para irse, ella lo sorprendió hablando en voz baja. «Puedes venir mañana si quieres». Él asintió, incapaz de encontrar palabras que se sintieran lo suficientemente grandes para lo que eso significaba. Al salir de nuevo a la suave llovizna, sintió como si llevara algo precioso en el pecho. Sabía que todavía había innumerables errores que enmendar, años que nunca podría recuperar y miedos que surgirían una y otra vez. Pero también sabía que, por primera vez, no huiría. Estaría allí, todos los días, demostrando que ya no era el hombre que se marchaba. Y por primera vez en su vida, eso se sintió suficiente. Gracias por ver esta profunda historia. Si te ha tocado el corazón, dale me gusta y comparte para que más personas reflexionen sobre el verdadero significado de la redención. Hasta la próxima.